Apocalipsis capítulo 13, fue la lectura que tuvimos hace un momento. Creo que todos hemos leído alguna vez este pasaje. Habla de la bestia, habla del falso profeta, habla de otra bestia más y también habla de una marca de la bestia. Y finalmente habla del número de la bestia también, ¿no? Entonces, quisiera hacer énfasis en los versículos 16 y 17 de Apocalipsis 13. Dice, Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bien, como ustedes saben, pues yo desde hace bastante tiempo me he propuesto denunciar el engaño de Satanás, porque considero que es importante conocer al adversario al cual nos enfrentamos. No es lo mismo cuando nos ataca alguien que no conocemos, nos ataca algo que no vemos o nos ataca algo que no entendemos, ¿no es cierto? Cuando nos sentimos mal, cuando nos enfermamos, vamos al doctor, tenemos estos síntomas y el doctor nos dice lo que usted tiene es esto. Y de acuerdo a eso, le pueden mandar una medicina y usted puede sanarse, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos automedicamos o no sabemos lo que tenemos y simplemente hacemos alguna cosa, muchas veces nos podemos equivocar y nos podemos hacer un daño mucho mayor que el beneficio que quisiéramos hacer o que lo que quisiéramos corregir. Entonces es importante, por eso considero importante conocer las mentiras, conocer al enemigo. Dice en Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, ¿no? Como dice en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, por ejemplo, eh, ahora estamos en elecciones aquí en el Ecuador, pero a nivel mundial también vemos gobernantes. Y nosotros muchas veces pensamos que este lo mandó el diablo, que este de acá es el Salvador, que este de aquí es así. Pero en realidad tenemos que nosotros ver más allá de las personas que están gobernando, más allá de las personas que están en esa presidencia, en esa alcaldía, en esa gobernación. Debemos entender o debemos saber que hay un sistema detrás de eso. Cuando nosotros hemos leído, por ejemplo, en Apocalipsis 12, esta batalla, esta caída de esta organización llamada el dragón a la tierra, llamada también diablo o Satanás, eh, esta organización, estos demonios, estas entidades, establecieron un sistema basado en 4 poderes principalmente. Estos 4 poderes o estos 4 falsos poderes tienen como propósito controlarnos, tienen como propósito adormecernos, tienen como propósito, como objetivo, que no despertemos espiritualmente, que la luz, que es la vida del hombre, como dice en Juan capítulo 1, que la luz no resplandezca. Sin embargo, también el dragón sabe, también el diablo sabe, que le queda poco tiempo, porque estas tinieblas tienen que terminar. Así está dispuesto, así está escrito, así está determinado. Entonces, como sabe que le queda poco tiempo, cada vez sus estrategias son más fuertes o mejores. Estos 4 poderes, que son la economía, la religión, la política y las fuerzas armadas o la milicia o los militares, estos 4 poderes con los que se domina a la humanidad forman un sistema de control, forman un sistema de dominio, un sistema que hace que nosotros
trabajemos para ellos. Especialmente creo que en la religión evangélica se habla, por ejemplo, de ir al culto. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? Voy al culto, ¿no? La palabra culto significa trabajar para un Dios, hacer un trabajo para un Dios. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero las pirámides de Egipto fueron construidas para la adoración de dioses. Entonces, el trabajo que hacían cuando se construían estas pirámides, eso era un culto, porque era un trabajo dedicado a un Dios. Obviamente no un Dios con mayúscula, ¿no? Sino un Dios con minúscula. Entonces, muchas veces miren cómo las palabras se infiltran en nosotros de tal manera que ni siquiera nos damos cuenta de lo que nosotros mismos estamos muchas veces diciendo. Entonces, como les decía, ¿no? Estos cuatro poderes tienen como objetivo controlar a la humanidad de tal manera que nos van cercando al punto de no dejarnos escapar. Y este sistema que está establecido a través de estos cuatro poderes es conocido para muchos mal llamados conspiradores y muchas cosas más como el nuevo orden mundial. Aquí en Apocalipsis 13 se lo conoce como la marca de la bestia. Esa marca que hace que ricos y pobres, libres y esclavos, grandes y pequeños, no puedan hacer nada si no tienen, como dice acá, si no tienen la marca, el nombre o el número del nombre de la bestia. ¿Cierto? Entonces es importante conocer esto, es importante entender esto, porque a nosotros hace muchos años, cuando yo era chico, había una serie que se llamaba como Ladrón en la Noche, me parece que era, y a uno le decían pues que a uno le iban a poner un tatuaje con este número. Después salió una religión diciendo que ese era el número del hombre, una religión que se llamaba Creciendo en Gracia, que su líder primero dijo que era Pablo, después dijo que era Jesucristo y después dijo que era el anticristo, ¿no? Y que él no iba a morir nunca. Sin embargo, era un tipo alcohólico, por ejemplo. Y entonces murió de una cirrosis al hígado, como él, normal, como cualquier persona. Pues él hizo tatuar a cientos de miles de personas en el brazo y en la frente. El número 666. Él era dueño de canales de televisión, una persona con mucho dinero. Y claro, entendemos que este poder económico, por ejemplo, puede hacer muchas cosas. Pero nosotros debemos entender que hay más atrás de eso. Por ejemplo, si ustedes cogen el billete de $1, el billete de $1 que es con el que empieza el dólar, que es la moneda que hoy tiene hegemonía en el mundo, que tiene dominio sobre las otras, digamos, o sobre la que se establece la valoración en el mundo. El billete de $1 tiene una frasecita que dice Novus Ordo Seclorum. Ustedes lo van en el billete, ustedes encuentran ahí uno de los círculos, dice Novus Ordo Seclorum. ¿Y qué creen ustedes que quiere decir Novus Ordo Seclorum? Son palabras en latín que significan nuevo orden de los siglos o nuevo orden mundial. Entonces, esto no es algo que se estableció tampoco cuando se hizo el billete de $1. Esto es algo que se implantó desde hace miles de años atrás. No hace 50 años, ni hace un siglo, ni a principios del milenio. No, esto funciona lentamente desde hace miles de años en la humanidad. Entonces, es muy importante que nosotros eh, conozcamos estos poderes, porque la humanidad no nació con estos poderes. Estos sistemas fueron implantados a nosotros, fueron establecidos para controlarnos. ¿Y saben cuál es la característica? La característica es que siempre que se establece algo como esto, uno de estos poderes se implanta, entre comillas, para nuestro bien, para nuestro beneficio.
¿no? Hace unos días yo mencionaba una frase que me pareció muy curiosa cuando la escuché. Que hoy en los medios tecnológicos hay montones de aplicaciones gratuitas, hay un montón de beneficios que a uno le dan gratis en el teléfono, en el dispositivo. Y una persona dijo por ahí, cuando, cuando algo, cuando un producto es gratis, cuando un producto te lo dan gratis, es porque el producto eres tú. A mí me sale en mi teléfono, que yo no tengo mayores cosas, pero a mí me sale todos los meses un correo me llega donde me dice todos los lugares que he visitado. El otro día mi esposa me estaba enseñando que ella pone una opción ahí y le dice todos los recorridos que ha hecho en la historia de toda su vida. Y no tenemos teléfonos de últimas ni 5G ni nada de eso. No sé hasta qué G lleguemos, pero todas esas cosas están hoy. Entonces a usted le sale una aplicación, por ejemplo, en el que le captan la cara y lo hacen más viejito, lo hacen más jóvenes. Pero ¿saben qué es lo que están haciendo ahí? Están viendo todos los detalles de su rostro. Usted no se va a poder perder en ningún momento por ningún lado porque está totalmente identificado con todos sus rasgos. Uno dice, bueno, pero eso para los delincuentes, ¿no? Pero ¿cuándo una persona se convierte en delincuente? Cuando una persona infringe las leyes establecidas, ¿no? Todavía no he confirmado y por eso no les he pasado una información, pero hace un momento me llegó un video que en Alemania están estableciendo unas cárceles para todas las personas que no quieren, ¿cómo se llama esto? Respetar las normas de bioseguridad. Es decir, el que no quiere usar mascarilla, más adelante supongo el que no se quiera poner la vacuna, el que, el que quiera andar aglomerado, los van a detener en unas cárceles especiales. De a poquito vamos viendo ejemplos de lo que se hace con la humanidad. Esto que nosotros usamos, más allá de lo que nos protege, tiene una simbología. Tiene una simbología lo que se llama, lo que nosotros conocemos como mascarilla, pero que en muchos lugares se lo conoce como tapabocas. ¿Qué significa tapabocas? Nosotros hacemos de la nuestra y el resto no tiene nada que decir. Eso es una simbología. Claro, no estoy diciendo con eso que no usen, no. No es eso a lo que me refiero. Porque siempre que se impone uno de estos poderes, se impone por nuestro bien. Por ejemplo, el poder económico. ¿Cómo nace o cuál es la historia del dinero? Ustedes deben haber leído o escuchado o conocido que hace muchísimos años el dinero no existía. ¿Qué era lo que existía? El trueque. Pero había una aparente desventaja en el trueque. Y era que las cosas no tenían precio. No existía el precio de las cosas. Solo existía la necesidad y el intercambio. Entonces yo tenía sed, ¿no? Y quiero un vaso de agua y lo que tengo para darle es mi celular. Y yo le doy mi celular a cambio de un vaso de agua porque yo necesito. Y usted me dice, está bien, te recibo el celular por un vaso de agua. Pero hoy decimos, eso es una tontería, porque ahora ya sabemos que uno tiene un precio y el otro tiene otro precio. Pero antes las cosas eran de acuerdo a las necesidades. Entonces se podía cambiar una vaca por un pollo, ¿no? Se podía cambiar una sandía por una papa, porque no tenían precio las cosas. Pero alguien dijo, no, esto aquí hay algo que no está bien y debemos hacer más organizadas las cosas. Porque la gente lo que hacía era que se reunía en comunidades y decían, a ver, ¿ustedes qué tienen para intercambiar? Yo tengo papas, yo tengo maíz, yo tengo esto, yo tengo cebolla, yo tengo la que, listo, yo quiero esto, yo te doy esto a cambio de eso. Y empezaban a hacer intercambios y cada uno se iba para su casa. Pero se implementa algo o se siembra algo que es la codicia. Y entonces dice, yo quiero tener más. Y no puedo pues almacenar papas para todo el año, ¿verdad? Entonces se crea lo que se llama la unidad de valor, que en un principio eran conchas,
en otro tiempo eran piedras, en otro tiempo era sal. A muchos obreros se les pagaba con sal, de ahí viene la palabra salario, ¿no? Y luego se estableció algo que era un poco más escaso y que era bien visto, bien cotizado, que eran el bronce, la plata y el oro. ¿Y por qué será que estas cosas empezaron a coger valor? ¿Saben cuándo empezaron a coger valor? Cuando estos seres que llegaron necesitaban, pues. Porque hoy, ¿de qué se hacen las computadoras, los celulares y todo? No son de estos metales, ¿no? Entonces, hay una frase por ahí que dice, yo soy el dueño, el oro y la plata son míos, dice un Dios, ¿no es cierto? Claro, ellos ambicionaban eso, entonces eso empezó a tener valor, porque estos seres daban beneficios a cambio de esto. Los que mayor, digamos, estatus, porque ahí ya entonces se establecieron niveles sociales, el que tiene más unidades de valor es más rico que el que tiene menos unidades de valor, ¿no es cierto? Entonces, los reyes utilizaban el oro y el pueblo utilizaba la plata. Por eso nosotros decimos, no tengo plata. Usamos la palabra plata, porque se quedó la costumbre de que en el pueblo la gente se manejaba con plata y los reyes se manejaban con oro. Entonces, lo que empezó siendo algo para organizarnos mejor, para hacer un intercambio más justo, entre comillas, que ya no iba en relación a la necesidad, a la generosidad, al buen vivir, porque yo hoy día podía a lo mejor cambiar un pollo por una vaca, pero a lo mejor otro día necesitaba otra cosa y él me decía, no, pues si tú me diste una vaca, pues yo voy a compensarte en parte. Y entonces, ¿a qué se contribuía eso? A la generosidad, a la reciprocidad. Cuando aparecen las unidades de valor, ¿qué se fomenta con las unidades de valor? La codicia, yo quiero tener más. Yo soy más que tú porque tú tienes 3 y yo tengo 20, ¿no? Entonces, ¿y qué ocurre hoy con este poder? El poder económico, que es el primero en el que quiero hacer énfasis para que nosotros lo conozcamos. Hay una frase por ahí que dice, tanto tienes, tanto vales. ¿Cierto? ¿Y el mundo se rige por eso o no? ¿El mundo se controla por eso o no? ¿Cuál es nuestra primera idea en las mañanas cuando salimos a trabajar? Dinero, dinero. Tengo que salir a hacer dinero, ¿no? Plata. Quiero plata. Y nos movemos y trabajamos en función del dinero. ¿Se dan cuenta cómo es un poder? Es un poder que cuando se lo implantó, no se lo implantó con el concepto que tiene hoy. Porque si la humanidad hubiera estado en el momento en el que se intercambiaban, en el que la gente era generosa, se compartía uno con otro, y le hubieran dicho, mira, vamos a hacer esto, la gente hubiera dicho que no. Entonces, cuando se siembra esta cizaña, se siembra como algo útil, como algo beneficioso, como algo justo, como algo que va a ayudar. Y así es como nos engañan, así es como nos compran. Así es como nos dominan, así es como nos controlan. Entonces, ¿qué pasa hoy? Pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos están pensando en cómo tener más dinero, más plata, más oro. Es uno de los poderes, es una de las expresiones de la marca de la bestia. Y por ese dinero se mata, por ese poder hace que maten. Sí, ¿no es cierto? Lo acabamos de ver hace pocos días con personajes. Creo que ayer o antes de ayer decían en las noticias que ya van como 130 asesinatos violentos solo en lo que va del año y creo que nomás en el Guayas. O sea que matan a más de 3 personas por día, solo aquí. ¿Y ustedes creen que los matan gratis? No, no es cierto. Es este poder.
Pero ¿quién se iba a imaginar cuando este poder empezó a sembrarse que iba a llegar a un punto como este? Estoy seguro de que no era así. Pero quien lo sembró sí sabía a dónde iba a llegar. Sí sabía la decadencia que estaba sembrando en la humanidad, ¿no? Lo mismo pasa con las drogas. ¿Cuántas veces las drogas son algo para que uno se sienta mejor un ratito? Y en ese momento parece que fuera bueno, parece que está todo bien. Y la mayoría de los que entran dicen, no, si yo nomás es para probar, ¿no? Un amigo me dijo una vez que yo lo veía fumar. Y yo le digo, ¿y por qué fumas? Ah, me dijo, es una historia larga. Yo veía a mis amigos fumar y yo no entendía por qué fumaban. Y ellos me decían, es porque tú no has aprendido a fumar. El día que tú lo cojas, el vicio, no lo vas a poder dejar. Me dijo mi amigo, y yo me metía a fumar solo para aprender a fumar y enseñarles que yo lo podía dejar cuando quisiera. Y hasta ahora no puedo. Imagínense, incluso con una buena intención, cómo el enemigo actúa dentro de nosotros. Entonces, para nosotros es muy importante poder entender el enemigo que tenemos, porque si no lo vemos, no nos podemos defender de él. No podemos defendernos de alguien a quien no vemos, a quien no conocemos, a quien no entendemos cómo se maneja. Hay un principio que yo casi todos los mensajes menciono, que el Señor Jesucristo nos dijo que el ladrón viene a robar, matar y destruir. Cuando veamos en estos poderes que nos roba algo, que mata algo o que destruye algo, ya sabemos quién está detrás, ¿no? Otro de estos poderes que mencionaba era el poder religioso. El poder religioso tiene las mismas raíces, ¿no? Porque, como decía el otro día, todo ser humano tiene estas preguntas existenciales. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y para dónde voy? ¿No? Todos los seres humanos buscamos nuestro origen, nuestra identidad y nuestro propósito. Y entonces aparecen las religiones y las filosofías para darnos respuesta a esto, ¿no? Entonces nos dicen, es que yo he estudiado esto. Esta es la respuesta. El de acá nos dice, no, la respuesta es esta, la respuesta es esta, la respuesta es esta. Y nos identificamos con una respuesta. Vamos y empezamos a aprender ahí. Pero cuando nos damos cuenta, nos manipulan. Y está enlazado con el poder económico en la mayoría de los casos, ¿no? Dicen que el Vaticano tiene el dinero suficiente para terminar 4 o más veces con el hambre del mundo. Ellos promueven que ayudan y todo esto, pero están muy ligados con el dinero, con el poder económico. La iglesia evangélica ni se diga. El otro día escuchaba a Cash Luna decir, aquí a la iglesia usted tiene que venir con dos cosas, la Biblia y la chequera. Y no son iglesias de 3 personas, son iglesias internacionales y de miles. Y de miles que tienen pastores en todo el mundo. Ese es el famoso evangelio de la prosperidad. Tienes que sembrar para que puedas cosechar, ¿cierto? Y el que no da, le está robando a Dios, porque ahí aparece enseguida Malaquías, ¿no? El hombre le roba. ¿El hombre le podrá robar a Dios? En Hechos 17 leímos que Dios no necesita ser honrado, no necesita nada de nadie. ¿Por qué? ¿Por qué será que Dios no necesita? Porque Él es el dador de todo. Él es el que da. Él da vida, aliento y todas las cosas, dice, para ser más textual. En Hechos 17, 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Sin embargo, ¿cómo se le llama a los templos en donde se reúne, ya sea una catedral, ya sea un templo evangélico, ya sea, ¿cómo se les llama? La casa de Dios. ¿Y se le llama eso a la gente? No, se le llama al lugar. Pero Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Está clarito aquí. Sin embargo, el Dios del Antiguo Testamento, ¿qué necesitó? ¿Qué se le construyó? Un templo. ¿Y para qué le construyó Salomón un templo? Para que ya no habite en la oscuridad donde habitaba este Dios. Sin embargo, leímos en Timoteo que dice que Dios habita en luz inaccesible y no habita en templos hechos por manos humanas. Y dice el versículo 25 de Hechos 17, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El que da no necesita, pues, porque si no, no diera, pues, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros debemos entender. El poder religioso nos presenta respuestas, pero ¿qué es lo que hacen todos estos poderes? Tanto el poder económico del que hablamos hace un momento como el poder religioso del que estoy hablando ahora, nos ofrecen una comodidad. Tú no tienes que ir a buscar. Acá tenemos toda la información que tú necesitas. Solamente tienes que tener fe, que entre paréntesis, esa fe de la que hablan en la mayoría de las religiones no es otra cosa que una creencia ciega. Creencia ciega es que uno no puede pensar por uno mismo, sino que uno tiene que aceptar lo que ahí le dicen, ¿no? Y cuando uno cuestiona algo, como cuando uno lee en Samuel que Jehová mandó a David a censar al pueblo, y luego uno lee en Crónicas que dice que Satanás incitó a David a censar al pueblo, y uno dice, ¿cómo? No, 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 es que es una metáfora. Ahí no hay que entenderlo así como está, hay que interpretarlo de otra manera. Claro, entonces le buscamos la vuelta, como yo suelo decir. Y no podemos verlo, porque así nos enseñan a no verlo. Cuando nosotros leemos en Reyes que el salario que recibía Salomón todos los años era de, ¿saben cuántos talentos de oro recibía Salomón al año? 666 talentos de oro. Es la única persona con la que se relaciona este número, que en Apocalipsis 13 dice que es número de hombre. No hay otro hombre con el que se vincule este número en la Biblia, solamente Salomón. ¿Y cuánto veneramos a Salomón? ¿No? ¿Verdad? Pero tenemos que entender, tenemos que conocer las verdades, porque este poder, tanto el económico como el religioso, manipulan, controlan y matan a la humanidad. Ustedes saben que más muertes que todas las guerras que han habido en el mundo han sido las muertes que han causado las ideologías religiosas. Si usted suma todas las muertes de las guerras mundiales y suma las muertes que han ocasionado las guerras santas, usted se va a encontrar que las, entre comillas, santas han acarreado mucho más muertes. Mucho más muertes. En el tiempo de la Inquisición, cuando se impuso una religión a la humanidad a través de miedo y a través de sangre, se mató a mucha gente en nombre de Dios.
Cuando hubo un científico, creo que fue en 1400 y pico, llamado Nicolás Copérnico, que se atrevió a decir que la Tierra era y que no era la Tierra el centro del universo. Esa se llama la teoría geocéntrica. Dice que la Tierra es el centro del universo. Él estableció una teoría que le llamó heliocéntrica, que era que el Sol, decía él, era el centro del universo y todo giraba alrededor. El tipo fue totalmente desprestigiado. Y unos cuantos años más adelante aparece otro que se llamaba Galileo Galilei, diciendo lo mismo, diciendo que la Tierra no era plana, sino redonda, y que apoyaba los principios de Nicolás Copérnico. Fue obligado a retractarse, so pena de muerte. ¿Por quién? Por la iglesia. No fue una comunidad científica ni la ONU, no, fue la iglesia. Y después la iglesia dijo, ay, nos equivocamos, sí había sido redondo. Ah, sí, nos equivocamos, no había sido el centro de la tierra. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el enemigo no quiere que despertemos. Entonces, cuando es uno el que despierta y el que se encuentra con la verdad, a ese buscan callarlo, eliminarlo, amenazarlo. Ustedes recordarán que los discípulos, cuando empezaron a predicar y se encontraron con los fariseos los metieron presos, pero no podían ajusticiarlos, ni matarlos, ni nada, porque ellos no habían hecho nada malo. Entonces dice que los amenazaron y les dijeron que no vuelvan a hablar en ese nombre. ¿Y qué les respondieron los discípulos? Mirad por vosotros mismos si debemos obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿No es cierto? Pero el que sabe la verdad, el enemigo siempre lo busca callar. Y hay muchas formas de callar. A unos directamente con la muerte, a otros con miedos y con amenazas. Pero la religión tiene un montón de facetas para controlarnos y para manipularnos. Que te vas a ir al infierno, te van a expulsar de la congregación, que el pastor te va a quitar la cobertura. Todavía yo no entiendo bien esa parte, pero me parece realmente absurda. Me parece realmente absurda que alguien a estas alturas de la humanidad se coma esos cuentos. Pero yo sé que hay mucha gente todavía con esa forma de pensar. Y que por eso no se atreven a pensar por su propia cuenta. Ven el sentido común ahí enfrente, pero les da miedo. Porque así hemos sido formados. Como yo he dicho otras veces, nuestros abuelitos, creo que es en Semana Santa que no se bañaban, ¿no? Porque se hacían pescado, ¿no? Y había un montón de costumbres más. Claro, y no pueden morder la hostia, ¿no? No pueden morder la hostia porque nos están mordiendo las costillas, no sé dónde. Están insultando a Diosito. Entonces, ¿cuántas cosas que nosotros ahora nos reímos, pero se creían de verdad? Y eran los abuelitos, no eran criaturas, que a lo mejor yo creo que ni a Leslie la podemos convencer de ese tipo de cosas. Pero eran personas adultas y lo creían todo de esa manera. Yo sé que a los abuelitos, el cura, cuando era en la iglesia católica, el cura no le daba el frente a la gente, sino que hablaba de espaldas y hablaba en latín. Tal vez nuestro hermano Marcos sí lo hubiera entendido. Pero hablaba en un idioma que no, que no entendían la gente, pero tenía que decir amén. ¿No? So pena de muerte. Ese es el poder religioso. Y el poder religioso hace que en la religión en la que usted se encuentra es la única que se salva. Ninguna otra. Entonces, para el evangélico, el católico está condenado, ¿no? Y para el católico viceversa. Y para los otros el testigo, y para los otros el musulmán, y para los otros el budista, y para los... Yo pensaba así. Yo pensaba así.
que ¿cómo va a creer que se va a salvar uno que cree en varios dioses, como son los de la India? Los de la India son politeístas y cada familia tiene sus propios dioses. Y usted va a la casa de otra familia donde tienen otro dios y ustedes le hacen las señas y todo al otro dios porque hay que respetarlo. Ellos respetan cada uno a todos sus dioses. Entonces uno dice, esa gente está completamente perdida. Así nos enseñaron, o así por lo menos lo aprendí yo. A lo mejor no me lo enseñaron así, pero así yo lo entendí. Y entonces yo creía que esa gente no se salvaba por nada del mundo. Millones de personas. ¿Cuántos millones de personas lo creen, lo promueven y menosprecian a esa otra gente? En el Islam tienen el permiso de matar al que no sea musulmán. La mayoría de las religiones son tolerantes con las otras, pero el Islam no tolera otras religiones, hay que matarlos. Entonces las religiones promueven también el robo, la destrucción y la muerte. Y así vamos a ir nosotros entendiendo, si el Señor nos permite, más adelante veremos los otros dos poderes, que son el político, porque nosotros decimos también y pensamos que Dios estará a favor de Arauz o de Guillermo Lasso, ¿no? Como tal vez alguno pensará que Dios es del Barcelona o del Emelec, ¿no? Pero Dios no tiene nada que ver en esas cosas. Pero sí hay un sistema detrás de eso que nos hace a nosotros tomar bandos para enfrentarnos, para odiarnos, para destruirnos, para matarnos en nombre de otros que lo único que hacen es buscar un mecanismo para que nos enemistemos, ¿no? Entonces, si usted tiene dos hijos y usted a uno le dice, tú eres mi favorito y a ti te voy a dar, inmediatamente usted está creando una enemistad entre esos dos hijos, ¿sí o no? Pero eso usted lo lee aquí a través de toda la historia. Y eso es lo que ha ocasionado la mayoría de todas las muertes que leemos aquí. Porque las guerras que nosotros leemos aquí en el Antiguo Testamento son guerras familiares. Son gente matando a sus primos, a sus tíos, a sus abuelos. Y por qué no decir a sus hermanos. ¿En nombre de quién? En nombre de su Dios, ¿no? Y lo más bonito es que hay una parte en donde Dios le dice a uno que lo va a bendecir, pero el otro le dice, a ti también te voy a bendecir, ¿no? Y entonces esos dos están peleándose toda la vida, por generaciones hasta ahora. Hasta ahora se pelean. El otro día yo puse en el grupo una película que se llama PK, no sé si la habrán visto, sería muy bueno que la vean. Es una película que habla acerca de este tema, de todas las religiones que existen. Y se trata de una persona que está supuestamente buscando a Dios porque quiere que Dios le ayude a encontrar algo. Y entonces él entra a todas las iglesias y a todas las religiones. En una quieren que les dé un coco, en otra quieren que lleve vino, en otra quieren que lleve dinero. Y él trata de complacer a todos los dioses para ver cuál le ayuda a encontrar lo que él está buscando. Pero él descubre que todas estas religiones en realidad son falsas. Entonces es muy interesante porque es una película hecha en la India, en donde justamente es un país que tiene este politeísmo, donde hay tantas religiones, tantas miradas, y él expresa ahí, seguro tuvo muchísimas críticas de los religiosos de ese país, porque él establece ahí cómo es el mecanismo. Se establece un lugar sagrado, se pone un par de moneditas y ahí está el negocio listo, porque la gente pasa, se arrodilla y deja otras moneditas más. Usted invierte en el negocio de la religión y esa inversión es una de las más rentables que usted pueda involucrarse, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos a nuestro enemigo. Es importante saber quién nos ataca, quién nos manipula, quién nos controla, porque solamente así podemos nosotros despertar. En la Escritura nos dice en Tesalonicenses, perdón,
perdón, no es en Tesalonicenses, es en Hebreos. En Hebreos dice, por lo cual también el Señor Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, o sea, a Cristo, fuera del campamento, yo le diría religioso, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. No nos conformemos a este siglo, dice Pablo en Romanos, ¿cierto? No nos conformemos a este siglo. Este siglo, este sistema busca solamente adormecernos, busca que no despertemos, busca que no nos desarrollemos espiritualmente, que no podamos encontrar nuestra luz que no viene de afuera, nuestra luz está aquí adentro, solamente que está tapada. Y nosotros tenemos que escudriñar. Escudriñar es como escarbar, buscar dentro de nosotros para que encontremos las respuestas que Dios nos da, de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Que el Señor bendiga su palabra y dé fruto a sus enseñanzas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso no olvides compartir, dejar tus comentarios y suscribirte.